Notion es una herramienta genial para hacer de todo, desde blogs, sitios web, seguimiento a las finanzas y gestionar todo tipo de proyectos. Bueno, hoy quiero mostrarles cómo hacer este Habit Tracker. La mejor parte será la de automatizarlo con tareas recurrentes. Para poner esto en marcha necesitaremos una cuenta de Notion, una cuenta de Google y este increíble add-on llamado Notion to Sheets. Yo asumiré que tienen cuenta en Google y en Notion, pero si no las tienen, vayan a los links que les dejo en la descripción y sigan los pasos para registrarse. Continuando con lo nuestro, primero crearemos el Habit Tracker semanal y más adelante haremos los reportes visuales. Así que empecemos. Ok, lo primero que necesitamos es una página en blanco en Notion. Primero empezaré por darle un nombre y luego crearé una base de datos en blanco inline. Esta base la llamaré Habits Database. Pongamos esto más ancho para que tengamos más espacio de trabajo. En la columna llamada Name, esta no es muy importante para nuestro objetivo, pero no se la puede borrar, por la que solo le cambiaré el nombre a descripción. Y en la casilla vacía de abajo escribiré Habit Tracker. Usaré nombres en inglés porque conocí estos términos en libros que están en inglés y estoy acostumbrado a ellos. Ahora empezaré a crear una serie de columnas que serán los hábitos en los que quiero trabajar. Usaremos checkboxes para esto. Entonces pongamos, por ejemplo, un entrenamiento de 20 minutos. Y duplicaré esta columna 6 veces para luego ir cambiando los nombres y así hacerlo más rápido. Bueno, ahora tenemos 7 hábitos que estaremos monitoreando. Para terminar esta parte, cambiaremos esta columna a fecha y estaremos listos. Ahora vamos a volver esto un poco más atractivo, añadiendo una base de datos linkeada y creando una vista de tablero. Así que seleccionamos la opción de Linked Database y escribimos el nombre de la base de datos que acabamos de hacer. Y Notion nos creará una réplica exacta. Podrán ver si es la original o es una base linkeada mirando la flecha pequeña que aparece en la esquina superior izquierda. Ahora crearemos la vista de tablero. Solo por si acaso, borraremos esta vista para que cada vez que abramos Notion nos muestre la vista de tablero. En este momento tenemos un tablero que agrupó todos mis registros en una columna llamada No Status. Si miramos a la base de datos original, hay una nueva columna de status. Esto ocurre porque Notion intentará agrupar los registros de la base de datos y la forma predeterminada es usando una columna de select, por lo que se crea automáticamente. Nosotros no necesitamos esta columna, pero antes de borrarla, cambiemos el agrupamiento con nuestra columna de fechas. Aprovecharé los registros que ya existen para crear algunas fechas correlativas, empezando por hoy y yendo hacia atrás. Para el ejemplo, agregaré registros que van hacia atrás hasta una semana y copiaré esta descripción para todos los registros. También aprovecharé para crear una nueva columna que convierta las fechas de mis registros en el día de la semana. Esta columna será muy útil cuando construyamos nuestro dashboard. Por ahora solo la dejaremos ahí. Ahora volvamos a nuestra vista de tablero y cambiemos los ajustes de agrupamiento. Encuentren los 3 puntos y hagan clic en ellos y una lista de opciones aparecerá. Nosotros queremos la opción Group y cambiaremos el Group By por nuestra columna de Date. El año pasado Notion hizo un gran trabajo con esto, porque hicieron posible agrupar los registros de la manera que más nos guste.
Y la agrupación por fechas es simplemente asombrosa. Nosotros elegiremos ver los registros agrupados por día, dejar el orden en cronológico y esconder los grupos vacíos. Ahora verán que las fechas de nuestros registros aparecen en nuestro tablero. Ahora mismo solo tenemos 7, pero un mes después esto se volverá simplemente inmanejable. Por eso aprovecharemos otra de las grandes características de Notion, los filtros cronológicos. Entonces vayamos de nuevo a los 3 puntos y seleccionemos la opción Filter. Hagamos clic en el botón de añadir un filtro y seleccionamos la primera opción. Busquemos a nuestra propiedad Date y cambiemos el comportamiento que es adentro de o within y dejemos la opción de la semana pasada. Ahora solo veremos los registros que estén una semana hacia atrás a partir de hoy. También verán a los grupos escondidos. Aquí aparecerá la lista de las fechas vacías, que son aquellas anteriores a la semana pasada. Hagamos una prueba. Crearé 2 registros en la base de datos principal, con las fechas de hace 8 y hace 9 días. Veamos qué pasó en la lista de tablero. Si busco entre los grupos escondidos, encontraré las fechas que acabo de crear. Haré las tarjetas más pequeñas para que mi pantalla también entre en el tablero. Y ahora podremos ver toda la semana en un vistazo. Y hasta aquí es la primera parte. Yo creo que Notion es un cuaderno de apuntes impresionante. Y más que solo un cuaderno de apuntes, es un registro magnífico para las tareas de cada día. Pero como las hojas de cálculo, es usado incorrectamente y abusado más allá de sus capacidades. Y por ello me refiero a que no existe una forma sencilla para crear un dashboard atractivo e informativo. Las relaciones y los roll-ups son muy complicados incluso para alguien con experiencia. Y para hacer una tarjeta informativa que se vea bonita, tienes que hacer grandes fórmulas con muchas concatenaciones de texto y lógicas. Pero hay mucha gente maravillosa que toma las buenas cosas y las hace mucho mejores. Así es como encontré a Notion to Sheets. Notion to Sheets es un add-on que lo instalas en las hojas de cálculo de Google y permite integrar con las bases de datos de Notion. Tiene un plan gratuito que te permite sincronizar con una base de datos, y eso es lo que usaremos hoy. Entonces, necesitaremos ir a nuestra cuenta de Google y seleccionar la aplicación Hojas de Cálculo o Sheets. Una vez ahí, buscaremos un nuevo documento en blanco y abriremos una nueva hoja. El siguiente paso será instalar el add-on. Para ello, tendremos que ir a la barra de add-ons y buscar Notion to Sheets. Cuando presiones en el botón de instalar, una ventana emergente aparecerá para que puedas seleccionar qué cuenta deseas usar para la instalación. Esto suponiendo que tienes varias cuentas de Google activas en tu navegador. Una vez seleccionada la cuenta que deseas, una lista de permisos aparecerá para que el add-on pueda funcionar correctamente. Después de leer la lista, y si estás de acuerdo con todos ellos, presiona el botón de permitir. Ok, ahora tenemos a Notion to Sheets instalado. Volvamos a nuestra hoja de cálculo y busquemos el add-on en la barra derecha de la aplicación. Ahora tenemos que configurar Notion to Sheets para empezar a usarla con nuestra Habit Tracker. Selecciona el add-on y haz clic en el botón Add Workspace. Otra ventana emergente aparecerá para que puedas iniciar sesión en tu cuenta de Notion. Yo seleccionaré mi cuenta. Ahora debemos seleccionar a qué páginas de nuestro Notion le daremos acceso al add-on. Seleccionaré la página en la que creé mi Habit Tracker y le daré acceso. La llamamos mi Personal Planner.
Regresamos a Notion y hagamos unas cuantas configuraciones. Para que Notion to Sheets funcione correctamente, necesitamos añadir dos nuevas columnas en la base de datos. Entonces, primero borraremos esta columna que ya no tiene sentido y añadamos la columna de Created Time y la de Last Edited Time. Les pondré exactamente esos nombres. Para finalizar la configuración de Notion, presionemos el botón de Share en la esquina superior más alta de la aplicación. Busquemos la integración Notion to Sheets y hagamos clic en Invite. Y eso es todo. Ahora volvamos a nuestra hoja de cálculo y hagamos clic en el botón Connect Database. Nuestra base de datos HabitTracker aparecerá si hicimos bien los pasos anteriores. Seleccionamos esa y hacemos clic en el botón Start Sync al final de todo. Y ahora verán que ocurre la magia. Todos nuestros registros aparecerán en nuestra hoja de cálculo. Ahora podremos crear tareas recurrentes en Notion y hacer dashboards con el poder de las tablas dinámicas y los gráficos de Google Sheets. Añadamos nuestra primera tarea recurrente. Busquemos la opción Recurrent Tasks, hagamos clic en ella y luego en el botón de Add Recurring Tasks. Le pondremos a esta tarea Daily Habit Tracker. Seleccionaré la base de datos Habit Database. Elegiremos que la frecuencia de esta tarea sea cada día y también marcaremos que se ejecuten los sábados y domingos. En la descripción le pondré Habit Tracker para mantener consistencia con nuestros registros. Y en el campo de fecha lo dejaré con 0. Esto porque el add-on interpretará que queremos que ponga la fecha en la que se crea la tarea recurrente. Si dejáramos este campo en blanco, dejaría un registro sin fecha y eso no lo queremos. Hacemos clic en el botón Create Task y ya tenemos nuestra primera tarea recurrente agendada. Como nota, la ejecución de la primera tarea recurrente tarda entre 5 y 10 minutos, así que cuando la creen, esperen ese tiempo y la verán en su tablero. Ahora miren eso, nuestra tarea recurrente está funcionando de maravilla. De ahora en adelante, todos los días veremos un nuevo registro de Habit Tracker y los antiguos serán filtrados, dejando solamente los últimos 7 días. Espero que hayan disfrutado este video. En el siguiente, veremos a profundidad Google Sheets y armaremos el reporte visual.